qué color tan hermoso tienen. Hola, ¿qué tal, chapicitos? Muy buenos días. Aquí cumpliendo una más de sus peticiones. Y estas son las tortillas de nopal, hechas con masa de maíz y nopales. Fáciles, sencillas y económicas. Vamos con los ingredientes. 1 kilo de masa de maíz, 25 gramos de cilantro o 1/3 de taza y 2 nopales. Ya los nopales limpios, sin espinas y lavaditos, los vamos a picar en cuadros grandes porque los vamos a llevar a moler. De este lado ya tenemos unas papitas que se están cociendo porque vamos a hacer un guisadito para acompañar estas tortillas. El cilantro también ya lavado y desinfectado, vamos a picarlo. No importa que no sea muy finito. En el caso de la masa, para los que tienen tortillería cerca, les recomiendo que la compren así, pero si no la encuentras en masa, puedes conseguir harina nixtamalizada y ya sigues las instrucciones para hacer 1 kilo de masa. Vamos a llevar esto a la licuadora poniendo primero el nopal. Y trataremos de moler sin nada de agua, poco a poquito. Les voy a enseñar mi técnica para no agregar nada de agua. Vamos a sacar la licuadora y la vamos a agitar. Y volvemos a moler por pulsos. Como vieron, no agregamos nada de agua. Esto es para que la masa no se haga tan aguadita. Ahora sí, con las manos bien limpias, vamos a abrirla. Y le agregamos este licuado que es de nopal con cilantro. Amasamos. Miren cómo se va pintando. Ahora sí ya quedó lista, uniforme toda la masa. Y ahora sí, hacer nuestras tortillas. Ya que tenemos nuestra masa lista, vamos a poner el comal a que se caliente y vamos a comenzar a hacer nuestras tortillas. Tomamos una bolita y la ponemos sobre la prensa. La llevamos al comal. Vamos a mover un poquito y en cuanto se mueva le damos la vuelta. Esto es para que no se nos seque de la parte de arriba. Miren qué bonito color. Aquí voy a poner otra de este lado. La primera vuelta que le dimos a la tortilla es alrededor de 15 segundos, pero la segunda es alrededor de 1,5 minutos. Ya pasó, vamos a darle la vuelta. Esto es para que las tortillas inflen. Como ven, de este lado ya empezó a inflar. Y así obtienen unas tortillas perfectas. Si ven que no terminan de inflar, apachurramos y ya aparecen como globitos. A las que ya inflaron vamos a irlas sacando a una servilleta. Mientras de este lado vamos a ir haciendo nuestro guisadito. Vamos a hacer longaniza con papas para acompañar estas tortillas.
Ya terminamos de hacer las tortillas que nos vamos a comer. Se las voy a enseñar. Con 1 kilo de masa les van a salir de 20 a 25 tortillas dependiendo el grosor y lo grande que las hagan. Ahora sí, aquí les voy a enseñar el guisado que estamos haciendo. Vamos a ponerle las papitas. Previamente ya están cocidas. De este lado Jack ya también está haciendo la salsa. Las papas ya las habíamos cocido con sal y la longaniza ya también trae sal. Ya quedaron nuestras tortillas de nopal. Miren qué color tan hermoso tienen. Ahora sí las voy a tapar porque se van a enfriar. Nada más era para que las vieran y se echaran un taco de ojo. Vamos a ponerles un poco de salsa que estábamos haciendo aquí a este guisado. Y vámonos a echar un taquito de chorizo con papas. A ver qué tal. Y con estas tortillas. ¿Ya se imagina cómo ha de estar esto? Chapi delicioso. Muy ricas. No tienen el sabor así tan fuerte de nopal y de cilantro, pero saben bien. Tienen un toque especial. Una receta más cumplida para los chapecitos que querían estas tortillas de nopal, fáciles, económicas, sencillas, y pues acompañarlas con el guisado que más te guste. Un besote a todos ustedes, nos vemos en el siguiente video. A disfrutar de la vida comiendo. 1, 2, 3. De este lado ya tenemos unas papitas que se... Ay, ¿por qué me estoy ganando?